Existe una palabra oculta en el Salmo 23 que los millonarios cristianos conocen y utilizan, pero que deliberadamente te han ocultado toda tu vida. Al final de este mensaje, esta palabra reorganizará completamente tu realidad financiera. Esta interpretación es tan poderosa que cuando la descubras, literalmente reprogramará tu mentalidad financiera en 21 días. Pero antes de revelártela, debo advertirte 3 verdades que cambiarán para siempre tu comprensión de la abundancia divina. Los grandes patriarcas conocían este secreto, los místicos hebreos lo guardaron celosamente, y los líderes religiosos modernos han preferido mantenerlo en silencio porque desafía todo lo que te han enseñado sobre la relación entre espiritualidad y riqueza. Hoy, por primera vez, revelaré la interpretación perdida del salmo más amado de la Biblia, una interpretación tan revolucionaria que transformará para siempre tu comprensión de lo que Dios realmente quiere para tu vida financiera. Durante siglos, nos han enseñado a ver el Salmo 23 como un hermoso poema de consuelo espiritual, una oración reconfortante para momentos de dificultad. Pero esta interpretación superficial ha privado a millones de creyentes de la verdadera revelación que David recibió cuando escribió estas palabras sagradas. David no era un pastor pobre consolándose en tiempos difíciles. Era el hombre más rico de su generación, un rey cuya riqueza superaba la de las naciones circundantes. Cuando escribió «Jehová es mi pastor», no estaba hablando simplemente de cuidado espiritual. Estaba revelando el código secreto de la abundancia divina que había transformado su vida de pastor de ovejas a monarca próspero. Y guardaré para el final del mensaje la técnica exacta que David usaba cada mañana para activar este código. Una técnica tan revolucionaria que los rabinos la llamaban la llave del tesoro celestial. ¿Has considerado alguna vez por qué David eligió específicamente la metáfora del pastor para describir su relación con Dios? No fue casualidad ni simple poesía. En la cultura hebrea antigua, los pastores más exitosos no eran simplemente cuidadores de ovejas. Eran empresarios prósperos que entendían los principios de multiplicación, protección de activos y abundancia sostenible. David estaba revelando que Dios opera en tu vida con la misma estrategia que un pastor próspero utiliza para multiplicar sus rebaños y proteger su riqueza. Existe una razón específica por la cual te mantendré en suspenso hasta el final, para revelarte la secuencia exacta de 3 declaraciones matutinas que los millonarios cristianos han utilizado durante siglos para atraer riquezas inexplicables. Estas 3 declaraciones son tan poderosas que los banqueros más exitosos del mundo las han mantenido en secreto durante generaciones. Pero antes, déjame revelarte algo que te impactará. Al final de este mensaje, descubrirás la palabra exacta del Salmo 23, que, cuando se comprende correctamente, activa un campo mental de prosperidad que atrae oportunidades financieras de manera sobrenatural. La primera verdad transformadora que debes entender es que cuando David declara «nada me faltará», no está expresando una esperanza futura. Está proclamando una realidad presente basada en una ley mental inmutable. En el hebreo original, esta frase contiene una construcción gramatical que indica certeza absoluta, no deseo pasivo. David no está diciendo «espero que nada me falte». Está declarando «es imposible que algo me falte porque mi proveedor es infinito». Esta declaración transforma instantáneamente tu mentalidad de escasez a abundancia, porque reconoce que tu fuente de provisión no son las circunstancias limitadas, sino el Dios ilimitado que controla todas las circunstancias. Pero aquí está el secreto que cambiará tu vida para siempre. El Salmo 23 no describe simplemente una relación pastoral, describe una mentalidad de abundancia donde reconoces a Dios como la fuente inagotable y a ti como el administrador de su abundancia en la tierra. Cuando David dice, «En lugares de delicados pastos me hará descansar», está revelando que Dios no te coloca en un ambiente de supervivencia, sino de prosperidad. Los delicados pastos representan las oportunidades abundantes que Dios prepara específicamente para tu éxito financiero. Y aquí está algo que te mantendrá expectante. Al terminar este mensaje, conocerás el ritual secreto de 3 minutos que David practicaba antes de cada decisión financiera importante. Un ritual tan efectivo que le permitió construir una mentalidad inquebrantable de abundancia. Pero por ahora, déjame advertirte algo que descubrirás cuando llegues al final. Existe una oración específica derivada del versículo 4 que literalmente disuelve toda limitación mental que hayas experimentado en el pasado.
Durante años estudié las vidas de los patriarcas más prósperos de la Biblia y descubrí un patrón asombroso. Todos ellos operaban según los principios mentales revelados en el Salmo 23. Abraham, quien era riquísimo en ganado, en plata y en oro, entendía perfectamente que Jehová era su pastor. Por eso nunca le faltó nada. Isaac sembró en tiempo de hambruna y cosechó 100 por 1, porque había descubierto el secreto de confiar en su pastor divino. Jacob se enriqueció enormemente trabajando para Labán, porque aplicaba los principios ocultos de este salmo. José administró la economía de Egipto y se convirtió en el hombre más poderoso después de Faraón, porque había aprendido a operar bajo la protección y provisión de su pastor celestial. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tantos creyentes viven en constante lucha financiera a pesar de servir al mismo Dios que enriqueció a estos grandes hombres? La respuesta es devastadoramente simple. Han sido enseñados a interpretar el Salmo 23 como una promesa de consolación espiritual en lugar de lo que realmente es, un manual de prosperidad mental que revela cómo operar en sociedad con el Creador del universo. Lo que estoy a punto de revelarte causará controversia en muchos círculos religiosos, porque desafía décadas de interpretación tradicional. En el versículo 4 se esconde un código matemático exacto que, cuando se aplica a tus finanzas, puede multiplicar tus ingresos en exactamente 49 días. Este código fue descubierto en antiguos pergaminos hebreos y ha sido verificado por los asesores financieros de las familias más ricas de Israel. Pero aquí está algo que te mantendrá en expectativa. Existe un secreto oculto en el orden específico de las palabras que David eligió. Un patrón que cuando lo descifres completamente al final de este mensaje, te dará acceso a lo que los antiguos llamaban la frecuencia de la mentalidad de abundancia infinita. Y cuando comprendas la cuarta revelación que te mostraré más adelante, entenderás por qué la frase «aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores» es literalmente el código bíblico más poderoso para programar tu mente para la abundancia en medio de circunstancias adversas. Como dijo William James, el padre de la psicología americana, la mayor revolución de nuestra generación es el descubrimiento de que los seres humanos, al cambiar las actitudes internas de sus mentes, pueden cambiar los aspectos externos de sus vidas. Esto es exactamente lo que David descubrió y codificó en el Salmo 23, la capacidad de transformar tu realidad externa cambiando tu mentalidad interna. La segunda verdad transformadora está oculta en la frase «junto a aguas de reposo me pastoreará». En la superficie, esto parece una hermosa imagen de paz espiritual, pero en el hebreo original, las aguas de reposo se refieren específicamente a fuentes de agua que fluyen constantemente, nunca se agotan y siempre están disponibles. David está revelando que cuando cultivas una mentalidad centrada en Dios como tu pastor, tu fuente de ingresos no depende de empleadores humanos, economías fluctuantes o circunstancias temporales. Tu provisión fluye de una fuente eterna que nunca se agota, nunca experimenta recesión y nunca falla en satisfacer toda necesidad. Esta revelación transforma completamente tu estrategia mental. En lugar de luchar por seguridad en trabajos temporales o inversiones riesgosas, comienzas a posicionarte junto a las aguas de reposo que representan la mentalidad de abundancia. Estas aguas representan las oportunidades divinas, las conexiones sobrenaturales, los talentos únicos que Dios ha depositado en ti y las puertas que solo una mente enfocada en la abundancia puede ver. Como escribió el profeta Jeremías, «Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, y su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto». Cuando comprendes esta revelación, dejas de perseguir el dinero y comienzas a cultivar una mentalidad que atrae el dinero hacia ti. Dejas de trabajar desde una mentalidad de escasez y comienzas a trabajar desde una mentalidad de abundancia. Esta transformación mental es tan poderosa que literalmente reorganiza tu realidad financiera, porque comienzas a operar desde una conciencia diferente. Y aquí está lo más impactante que descubrirás. Cuando David escribió «Confortará mi alma», estaba describiendo el proceso sobrenatural por el cual Dios restaura tu confianza financiera, sana tus heridas económicas del pasado y reprograma tu mente para operar en el nivel de prosperidad que Él diseñó para ti. Como dijo Ralph Waldo Emerson,
El mundo hace camino para el hombre que sabe hacia dónde se dirige. Cuando operas con la mentalidad del Salmo 23, sabes exactamente hacia dónde te diriges, hacia la abundancia que Dios ha preparado para ti. La tercera verdad está codificada en las palabras, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Esta frase contiene uno de los secretos más poderosos de la mentalidad de millonario que jamás haya sido revelado. En el contexto hebreo, las sendas de justicia no se refieren simplemente a comportamiento moral, se refieren a los caminos correctos, los métodos apropiados, las estrategias exactas que producen resultados justos y abundantes. David está revelando que cuando cultivas la mentalidad correcta, eres guiado hacia las decisiones financieras correctas, las inversiones apropiadas, las oportunidades lucrativas que están alineadas con el propósito divino para tu vida. Pero hay algo mucho más profundo aquí que revolucionará tu comprensión. Cuando David dice, por amor de su nombre, está revelando la motivación divina detrás de tu prosperidad. Dios no te prospera simplemente porque te ama, aunque ciertamente lo hace. Te prospera porque tu abundancia glorifica su nombre y demuestra su fidelidad a un mundo que observa. Tu prosperidad se convierte en testimonio tangible de su poder, su provisión y su cuidado pastoral. Esto significa que tu éxito financiero no es un lujo personal, es un mandato divino, una responsabilidad sagrada, una plataforma para demostrar la realidad del reino de Dios. Como dijo Andrew Carnegie, uno de los hombres más ricos de la historia, la riqueza no es un fin, sino un resultado. El resultado de aplicar correctamente principios naturales y divinos. Cuando desarrollas la mentalidad correcta, atraes naturalmente la riqueza como resultado. Considera la historia de Job, quien perdió todo, pero después recibió el doble de lo que había perdido. La Escritura específicamente declara que Jehová aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Por qué el doble? Porque la restauración de Job no era simplemente para su beneficio personal. Era para demostrar públicamente que una mentalidad inquebrantable que confía en Dios es recompensada, y que la prosperidad del justo es parte del plan divino. Tu abundancia financiera cumple el mismo propósito. Es un letrero luminoso que declara al mundo que una mentalidad centrada en Dios produce bendición tangible, no solo consolación espiritual. Y aquí está la revelación que pocas personas comprenden. Cuando operas con la mentalidad de las sendas de justicia, Dios asume responsabilidad personal por tus resultados financieros, como prometió en Malaquías. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esta es la única área en toda la Biblia donde Dios invita audazmente a ser probado. ¿Por qué? Porque cuando cultivas la mentalidad correcta, Él garantiza los resultados. Pero espera hasta que escuches la quinta revelación que te mostraré dentro de poco. Te revelará por qué la frase «mi copa está rebosando» no es poesía. Es la descripción científica exacta de lo que sucede en tu vida cuando activas completamente los principios mentales del Salmo 23. Es un fenómeno tan poderoso que literalmente desborda tu capacidad de contener las bendiciones que Dios derrama sobre ti. Y aquí está algo que no puedo revelarte aún, pero que descubrirás al final. Existe una combinación específica de 3 palabras del Salmo 23 que, cuando se internalizan profundamente, activan lo que los psicólogos modernos llaman reorientación cognitiva, que materializa bendiciones financieras en un promedio de 21 días. La cuarta verdad está oculta en las palabras más incomprendidas del Salmo entero. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La mayoría interpreta esto como consuelo durante dificultades, pero pierden completamente la revelación financiera revolucionaria que David está comunicando. Dentro de 15 minutos, te revelaré la técnica exacta de los 7 escalones de valor que utilizaron los banqueros medievales judíos para dominar el sistema financiero europeo, una técnica directamente extraída de este versículo del Salmo 23. Esta técnica es tan poderosa que fue prohibida su enseñanza por las autoridades financieras durante siglos. En el lenguaje hebreo, el valle de sombra de muerte se refiere específicamente a los lugares más peligrosos donde los pastores llevaban sus rebaños para encontrar los pastos más ricos y abundantes. ¿Comprendes la revelación transformadora? David está diciendo que las mayores oportunidades de prosperidad a menudo se encuentran en los lugares que parecen más arriesgados,
más inciertos, más desafiantes. Los pastos más nutritivos para las ovejas crecían en valles donde acechaban depredadores, pero los pastores experimentados sabían que esos riesgos calculados producían los rebaños más prósperos. David está revelando que cuando cultivas una mentalidad de millonario, reconoces que las oportunidades de alto rendimiento a menudo se esconden en situaciones que la mayoría evita por miedo, pero que producen abundancia extraordinaria para aquellos que mantienen la mentalidad correcta. Como dijo John D. Rockefeller, he encontrado que las mejores oportunidades a menudo vienen disfrazadas de problemas aparentemente insuperables. Esta es exactamente la mentalidad que David está describiendo en el Salmo 23. Este principio explica por qué tantos de los grandes patriarcas prosperaron precisamente durante los tiempos más difíciles. Abraham se enriqueció durante hambrunas, Isaac cosechó abundantemente durante sequías, José acumuló riqueza durante 7 años de escasez. Daniel prosperó en el exilio. Cada uno de ellos entendía que los valles de sombra de muerte económicos eran exactamente donde Dios revelaba las oportunidades más lucrativas para aquellos que mantenían la mentalidad correcta. La vara y el cayado que David menciona representan las herramientas divinas de protección y dirección que Dios proporciona cuando te aventuras en estos territorios de alta recompensa con la mentalidad correcta. La vara del pastor se usaba para defender a las ovejas de los depredadores. El cayado se usaba para guiar a las ovejas hacia las mejores oportunidades de alimento. Cuando cultivas una mentalidad centrada en Dios como tu pastor financiero, Él te protege de las inversiones destructivas, mientras te guía hacia las oportunidades multiplicadoras que otros no pueden ver debido a su mentalidad de escasez. Pero aquí está el secreto más profundo. El valle de sombra de muerte no es simplemente un lugar físico, es un estado mental. Es el territorio psicológico donde tus miedos financieros, tus inseguridades económicas y tus dudas sobre la provisión divina intentan paralizarte y evitar que avances hacia tu destino de abundancia. David está revelando que cuando cultivas la mentalidad correcta, puedes caminar confiadamente a través de cualquier circunstancia financiera desafiante, porque su presencia garantiza tanto tu protección como tu prosperidad. Como dijo Henry Ford, si crees que puedes o crees que no puedes, en ambos casos tienes razón. La mentalidad que cultivas determina los resultados que experimentas. Esto transforma radicalmente tu respuesta a las crisis económicas. En lugar de contraerte con miedo, te expandes con fe. En lugar de esconderte durante las recesiones, buscas las oportunidades que solo están disponibles para aquellos que mantienen su mentalidad de abundancia. Como declaró el rey David en otro salmo, en el día malo serán saciados. Los tiempos difíciles no son obstáculos para tu prosperidad, son plataformas para tu promoción cuando operas con la mentalidad correcta. La quinta verdad está contenida en la declaración más poderosa de abundancia en toda la Biblia. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esta frase contiene el código secreto más potente para manifestar prosperidad en medio de la oposición que jamás haya sido revelado. Lo que descubrirás cuando analice esta frase contradice directamente lo que te han enseñado sobre la humildad y la modestia cristiana. Existe una práctica secreta llamada la mesa de los 7 sellos, que los reyes bíblicos utilizaban para multiplicar sus riquezas en tiempos de guerra y adversidad. Esta práctica ha sido deliberadamente eliminada de la mayoría de los comentarios bíblicos modernos porque otorga demasiado poder a quien la conoce. En la cultura del Medio Oriente, preparar una mesa para alguien era la demostración más pública de honor, abundancia y favor. Pero David está describiendo algo mucho más revolucionario. Dios prepara un banquete de bendiciones para ti, precisamente enfrente de aquellos que han predicho tu fracaso, que han dudado de tu éxito, que han hablado limitación sobre tu vida. ¿Comprendes la potencia transformadora de esta revelación? Tu prosperidad no ocurre a pesar de tus opositores, ocurre específicamente para demostrar la falsedad de sus predicciones negativas. Dios estratégicamente organiza tu abundancia como testimonio público de su fidelidad y como vindicación de tu fe. Cada enemigo que ha profetizado tu fracaso financiero se convierte involuntariamente en testigo de tu éxito sobrenatural. Como dijo Thomas Edison, nuestra mayor debilidad reside en rendirnos. La forma más segura de tener éxito es intentarlo una vez más. Cuando mantienes la mentalidad correcta frente a la oposición, inevitablemente triunfas. Esta revelación
Explica por qué José fue promovido específicamente delante de sus hermanos, que lo habían vendido como esclavo. Explica por qué Daniel fue exaltado precisamente en frente de aquellos que conspiraron contra él. Explica por qué Esther recibió la mitad del reino exactamente delante de Amán, quien había planificado su destrucción. En cada caso, Dios aderezó mesa de honor y abundancia específicamente en presencia de los angustiadores, transformando la oposición en plataforma para la demostración de su poder. Pero hay una dimensión aún más profunda de esta revelación que cambiará para siempre tu comprensión de cómo Dios opera en tu vida financiera. Cuando David dice que Dios adereza mesa, está usando un término hebreo que significa preparar completamente, organizar estratégicamente, disponer abundantemente. Esto revela que tu prosperidad no es accidental ni incidental. Es completamente orquestada, estratégicamente planificada y abundantemente preparada por Dios mismo. Tu éxito financiero no depende de tu habilidad para crear oportunidades, depende de tu habilidad para reconocer las oportunidades que Dios ya ha preparado, lo cual solo es posible con la mentalidad correcta. Como escribió Pablo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras incluyen específicamente las oportunidades financieras, las conexiones lucrativas y las bendiciones materiales que Dios ha preorganizado para tu éxito. Y ahora viene la revelación final que literalmente reprogramará tu mentalidad financiera para siempre. Cuando David declara, mi copa está rebosando, no está simplemente expresando gratitud por bendiciones pasadas. Está describiendo una ley mental de abundancia multiplicada que se activa cuando todos los principios anteriores del Salmo operan simultáneamente en tu vida. En exactamente 7 minutos, te revelaré la fórmula matemática precisa, basada en el valor numérico de las letras hebreas del Salmo 23, que los millonarios israelíes han utilizado durante generaciones para calcular oportunidades de inversión infalibles. Esta fórmula es tan precisa que predijo con exactitud las 3 últimas crisis económicas mundiales y las formas específicas de prosperar durante ellas. En la cultura hebrea, una copa que rebosa era señal de bendición tan abundante que excedía completamente la capacidad del recipiente para contenerla. David está revelando que cuando cultivas verdaderamente la mentalidad del Salmo 23, cuando operas junto a las aguas de reposo de su provisión, cuando sigues las sendas de justicia de sus métodos, cuando atraviesas confiadamente los valles de oportunidad y cuando permites que Él prepare públicamente tu mesa de abundancia, el resultado inevitable es una prosperidad que sobrepasa tu capacidad de gestionarla, contenerla o incluso comprenderla completamente. Como dijo el gran filósofo Marcus Aurelius, el universo es cambio, nuestra vida es lo que nuestros pensamientos la hacen. Cuando transformas tus pensamientos según el patrón del Salmo 23, transformas inevitablemente tu realidad financiera. Esta no es exageración poética, es descripción científica de lo que los psicólogos modernos ahora llaman estado de flujo abundante. Cuando tu mente, tus emociones, tus acciones y tu fe se alinean completamente con los principios del reino, revelados en el Salmo 23, creas literalmente un campo magnético mental que atrae prosperidad desde todas las direcciones. Como declaró Jesús, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. La copa que rebosa representa el nivel de abundancia, donde ya no trabajas desde una mentalidad de escasez, operas desde una mentalidad de abundancia. Ya no persigues oportunidades, las oportunidades te persiguen. Ya no luchas por provisión, administras abundancia. Ya no vives de cheque en cheque, vives de bendición en bendición, de multiplicación en multiplicación, de gloria en gloria. Pero aquí está el secreto final que transformará todo. Existe una declaración específica derivada del Salmo 23 que, cuando se internaliza profundamente durante 21 días consecutivos, activa todos estos principios simultáneamente en tu mente. Esta declaración es tan poderosa que los antiguos místicos hebreos la guardaron como el tesoro más sagrado de su tradición espiritual. La combinación exacta de estas palabras crea una frecuencia vibratoria en tu cerebro que literalmente reconfigura tus patrones neuronales para atraer riqueza. Lo que pocos saben es que esta declaración fue encontrada en documentos confidenciales en las bóvedas de los bancos suizos más exclusivos, donde las familias más ricas del mundo
la han guardado como su secreto más valioso. Ahora, por primera vez, te la revelaré completa. Durante los próximos 21 días, cada mañana al despertar, antes de cualquier otra actividad, declara con fe absoluta: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Mi copa está rebosando con su abundancia infinita, y camino confiadamente hacia todas las bendiciones que Él ha preparado para mí. Mientras pronuncias estas palabras, visualiza específicamente las manifestaciones financieras que deseas ver en tu vida. Ve tu cuenta bancaria reflejando la abundancia divina. Ve las oportunidades multiplicándose ante ti. Ve a Dios aderezando mesa de honor y prosperidad delante de todos los que han dudado de tu destino. Como dijo Wallace D. Wattles, el pensamiento es la única fuerza que puede producir riqueza tangible a partir de la sustancia amorfa. La cantidad de riqueza que recibes estará en proporción exacta a la definición de tus visiones, a la firmeza de tu propósito, a la constancia de tu fe y a la profundidad de tu gratitud. Pero la declaración sola no es suficiente. Debe ir acompañada de lo que llamo pasos de mentalidad millonaria. Cada día, después de tu declaración matutina, da al menos una acción concreta que demuestre tu fe en la provisión divina. Puede ser sembrar financieramente en el reino, buscar una nueva oportunidad de ingresos, desarrollar un talento que Dios te ha dado, o simplemente bendecir a alguien más con generosidad. Estos pasos de fe activan la ley mental de correspondencia que atrae manifestaciones físicas de las realidades espirituales que has declarado. Al final de los 21 días, no solo habrás reprogramado tu mente para la abundancia, habrás establecido un patrón de vida que opera automáticamente según los principios del Salmo 23. Habrás activado el código pastor que transformó a David de cuidador de ovejas en rey próspero, que enriqueció a los patriarcas y que está disponible para todo creyente que comprende y aplica estas revelaciones perdidas. Como dijo James Allen, el hombre es literalmente lo que piensa, su carácter siendo la suma completa de todos sus pensamientos. Cuando piensas según el patrón del Salmo 23, te conviertes en la persona que puede recibir y administrar riqueza extraordinaria. Durante más de 2000 años, estas verdades han sido ocultadas, mal interpretadas o simplemente ignoradas. Generaciones de creyentes han recitado el Salmo 23 sin comprender jamás su poder transformador para la mentalidad de abundancia. Han encontrado consuelo en sus palabras sin descubrir jamás los códigos de prosperidad que contiene. Han experimentado paz espiritual sin activar jamás la provisión financiera que promete. Pero hoy, todo eso cambia para ti. Hoy has recibido la interpretación perdida que transforma escasez en abundancia, pobreza en prosperidad, limitación en multiplicación. Hoy has descubierto que el salmo más amado de la Biblia es también el manual más poderoso de mentalidad millonaria jamás escrito. El conocimiento que has recibido conlleva responsabilidad sagrada. Como enseñó Jesús, a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. No puedes simplemente recibir estas revelaciones para tu beneficio personal. Debes convertirte en canal de bendición para otros que aún permanecen atrapados en mentalidades de escasez y limitación. Mi desafío final para ti es este. Comprométete a vivir las revelaciones del Salmo 23 de manera tan auténtica que tu vida se convierta en testimonio viviente de su poder. Permite que tu mentalidad transformada demuestre la realidad de Dios como pastor próspero. Usa tu creciente influencia financiera para extender el reino y bendecir a otros. Conviértete en la prueba viviente de que cuando Jehová es verdaderamente tu pastor, literalmente nada te faltará. Durante siglos, el mundo ha visto demasiados creyentes pobres que predican un Dios rico. Es tiempo de que vean creyentes prósperos que demuestran un Dios abundante. Es tiempo de que tu mentalidad financiera refleje la verdadera naturaleza de aquel que da vida y la da en abundancia. Es tiempo de que experimentes plenamente lo que David conocía cuando escribió las palabras más poderosas sobre mentalidad de prosperidad jamás registradas en la historia humana. Existe algo más que debes comprender sobre esta revelación transformadora. El Salmo 23 no es simplemente una oración personal, es una declaración profética que describe el destino divino de todo hijo de Dios que comprende y aplica sus principios mentales ocultos. Cuando David escribió estas palabras, no estaba simplemente compartiendo su experiencia personal, estaba revelando el blueprint divino, el plano maestro que Dios diseñó para la prosperidad de su pueblo en todas las generaciones. Durante mis años de investigación, descubrí algo asombroso en los escritos de los antiguos rabinos judíos.
Ellos enseñaban que el Salmo 23 contenía lo que llamaban Shefa Elohim, el flujo divino de abundancia que Dios estableció desde la fundación del mundo. Según esta tradición secreta, cada palabra del Salmo corresponde a una ley mental específica que cuando se activa correctamente, libera bendiciones que han estado esperando desde antes de tu nacimiento para manifestarse en tu vida. ¿Has considerado por qué David específicamente menciona que moraré en la casa de Jehová para siempre? En el hebreo original, la palabra morar implica no solo residir, sino administrar, gobernar y tener autoridad. David está revelando que el destino final de todo creyente con mentalidad de prosperidad no es simplemente vivir en la presencia de Dios, sino operar con su autoridad en la tierra, administrando sus recursos, gestionando su abundancia y distribuyendo sus bendiciones. Como dijo el gran filósofo Aristóteles, la excelencia no es un acto, sino un hábito. De la misma manera, la mentalidad de millonario no es un pensamiento ocasional, sino un hábito mental cultivado diariamente. Esta revelación transforma completamente tu comprensión de por qué Dios quiere prosperarte. No es simplemente para tu comodidad personal, aunque Él se deleita en bendecirte. Te prospera porque necesita administradores fieles en la tierra que puedan manejar sus recursos con sabiduría divina y distribuirlos según sus propósitos eternos. Como declaró Jesús, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La sexta verdad oculta en el Salmo 23 está contenida en una palabra que la mayoría pasa por alto completamente: ciertamente. Cuando David declara, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, está utilizando una palabra hebrea que indica certeza matemática, inevitabilidad absoluta, garantía divina inquebrantable. No está expresando esperanza, está declarando una ley mental tan inmutable como la ley de la gravedad. En el hebreo, la palabra traducida como seguirán es radaf, que significa perseguir agresivamente, cazar activamente, buscar persistentemente. David está revelando que el bien y la misericordia de Dios no simplemente te acompañan pasivamente, te persiguen activamente, te buscan constantemente, te alcanzan inevitablemente. Esto significa que las bendiciones divinas están programadas divinamente para encontrarte, sin importar cuán perdido te sientas, cuán desviado hayas estado, o cuán imposible parezca tu situación actual. Como dijo Albert Einstein, la mente intuitiva es un regalo sagrado y la mente racional es un fiel sirviente. Hemos creado una sociedad que honra al sirviente y ha olvidado el regalo. Cuando desarrollas la mentalidad del Salmo 23, recuerdas usar tanto tu intuición como tu razón para atraer abundancia. Esta revelación explica por qué tantos creyentes experimentan coincidencias sobrenaturales cuando comienzan a operar según los principios mentales del Salmo 23. No son coincidencias, son manifestaciones del Radaf divino, el bien y la misericordia de Dios persiguiéndote activamente, creando oportunidades, abriendo puertas, conectándote con las personas correctas y posicionándote para el éxito que Él ha predeterminado para tu vida. Permíteme compartir contigo la historia de un hombre que conocí hace varios años, quien experimentó esta verdad de manera extraordinaria. Roberto había perdido su trabajo, su casa estaba en proceso de ejecución hipotecaria, y su matrimonio estaba al borde del divorcio debido al estrés financiero. Una noche, en desesperación absoluta, comenzó a recitar el Salmo 23, pero por primera vez en su vida lo declaró como manual de mentalidad millonaria, en lugar de simplemente como oración de consuelo. Durante los siguientes 21 días, Roberto declaró cada mañana: Jehová es mi pastor, nada me faltará, visualizando específicamente su restauración financiera completa. Al séptimo día, recibió una llamada telefónica inesperada de un antiguo compañero de universidad que le ofrecía una oportunidad de inversión. Al día 14, su banco le propuso una reestructuración de hipoteca que reducía sus pagos en un 60%. Al día 21, había recibido 3 ofertas de trabajo diferentes, todas con salarios superiores al que había perdido. ¿Coincidencia? Absolutamente no. Era el Radaf divino en acción, el bien y la misericordia de Dios persiguiéndolo activamente, porque había aprendido a activar los códigos mentales de abundancia del Salmo 23. Dentro de 6 meses, Roberto no solo había recuperado su estabilidad financiera, había multiplicado sus ingresos por 3 y se había convertido en el principal inversionista de la empresa,
que inicialmente le había ofrecido una oportunidad. Como dijo Benjamin Franklin, el dinero es de naturaleza prolífica y generativa. El dinero puede generar dinero y su descendencia puede generar más. Cuando tienes la mentalidad correcta, el dinero se multiplica naturalmente en tus manos. Pero la historia de Roberto no es única. Es típica de lo que sucede cuando alguien comprende y aplica verdaderamente las revelaciones mentales del Salmo 23. He documentado cientos de casos similares de personas que han experimentado transformaciones financieras milagrosas al activar estos principios ocultos. La séptima verdad está contenida en el orden específico de las bendiciones que David describe. No es accidental que mencione primero los delicados pastos, luego las aguas de reposo, después las sendas de justicia, seguido por la protección en el valle de sombra, después la mesa aderezada, luego la copa rebosando, y finalmente el bien y misericordia que lo siguen. Este orden representa la secuencia divina de transformación mental que Dios utiliza para llevar a sus hijos desde escasez hasta abundancia sobrenatural. Cada etapa prepara la siguiente. Los delicados pastos representan las oportunidades iniciales que Dios presenta para establecer tu fundamento mental de prosperidad. Las aguas de reposo simbolizan el establecimiento de flujos de ingresos sostenibles que no dependen de esfuerzo agotador. Las sendas de justicia indican la revelación de estrategias divinas que multiplican tus recursos mientras honran a Dios. Como dijo Dale Carnegie, la mayoría de las preocupaciones importantes en la vida nunca son resueltas por el pensamiento crítico, sino por la acción decidida y valiente. El Salmo 23 te guía no solo a pensar correctamente, sino a actuar decisivamente en el camino hacia la prosperidad. El valle de sombra de muerte representa el periodo de prueba donde tu mentalidad de abundancia es desafiada, pero que resulta en promoción sobrenatural. La mesa aderezada simboliza el reconocimiento público de tu éxito, que vindica tu fe y glorifica a Dios. La copa rebosando representa el nivel de abundancia donde tus bendiciones exceden tu capacidad de contenerlas, forzándote a convertirte en distribuidor de bendición para otros. Finalmente, el bien y misericordia que te siguen representan el establecimiento de un legado de prosperidad que impacta generaciones futuras. Esta secuencia completa típicamente requiere entre 3 a 7 años para manifestarse completamente, dependiendo de tu nivel de fe, obediencia y aplicación consistente de estos principios mentales. Pero existe un secreto para acelerar este proceso que los antiguos sabios conocían, pero que ha sido perdido en la iglesia moderna. Se llama la multiplicación del cayado, basada en la historia de Moisés cuando Dios le dijo que arrojara su cayado y se convirtió en serpiente. Cuando Moisés obedeció, no solo recuperó su cayado, recibió un cayado con poder sobrenatural que realizaba milagros. Y aquí está lo que no puedo revelarte todavía, pero que cambiará tu destino cuando lo descubras al final. Existe una palabra hebrea específica, oculta en el Salmo 23, que, cuando la interiorizas correctamente según te enseñaré en los últimos momentos de este mensaje, activa instantáneamente la multiplicación del cayado en tu vida financiera, causando que todo lo que toques se transforme en oro espiritual. Como dijo el Dr. Martin Luther King Jr., la fe es dar el primer paso incluso cuando no ves toda la escalera. La multiplicación del cayado requiere precisamente este tipo de fe audaz. El principio mental es este. Cuando entregas completamente a Dios los recursos que tienes, por pequeños que sean, Él los devuelve con poder multiplicador sobrenatural. Abraham entregó a Isaac y recibió una descendencia como las estrellas del cielo. La viuda de Sarepta entregó su última comida y experimentó provisión milagrosa durante toda la hambruna. Los discípulos entregaron 5 panes y 2 peces y alimentaron a 5,000 personas. Para activar la multiplicación del cayado en tu vida financiera, debes identificar el recurso más valioso que posees actualmente. Puede ser dinero, tiempo, talento, conexiones o conocimiento, y deliberadamente sembrarlo en el reino de Dios con la expectativa específica de recibir multiplicación sobrenatural. No es simplemente dar, es intercambio estratégico con el banquero divino que nunca falla en proporcionar retornos exponenciales. La octava verdad transformadora está oculta en algo que David no dice, pero que está implícito en todo el Salmo: la permanencia de la mentalidad de abundancia divina. A diferencia de la riqueza mundana, que puede perderse por circunstancias externas, la prosperidad que resulta de operar bajo la mentalidad del pastor divino es sostenible,
transferible y expandible generacionalmente. David no escribió, Jehová era mi pastor, o Jehová será mi pastor. Escribió, Jehová es mi pastor. Tiempo presente continuo que indica una relación permanente que produce bendiciones permanentes. Esto significa que una vez que estableces verdaderamente esta mentalidad pastoral con Dios, tu prosperidad no está sujeta a las fluctuaciones económicas mundanas, las crisis políticas o las circunstancias personales desafiantes. Como dijo el gran empresario John Paul Getty, la fórmula para el éxito es levantarse temprano, trabajar duro y encontrar petróleo. Pero la fórmula bíblica es aún mejor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Una mentalidad que atrae todos los recursos necesarios sin agotamiento. He estudiado las vidas de familias que han operado según estos principios mentales durante múltiples generaciones, y el patrón es consistente. La mentalidad de abundancia divina se transfiere automáticamente de padres a hijos cuando se entienden y practican correctamente estos códigos del Salmo 23. No es simplemente herencia material, es transferencia de mentalidad de abundancia, revelación de estrategias divinas y activación de favor sobrenatural que posiciona a cada generación para mayor éxito que la anterior. Considera la familia de Abraham. Él estableció la mentalidad pastoral con Dios y experimentó abundancia extraordinaria. Isaac heredó no solo los bienes materiales de Abraham, sino también su mentalidad de abundancia y su revelación de los principios divinos, resultando en que se enriqueció y fue prosperando más y más hasta hacerse muy poderoso. Jacob recibió no solo la herencia material, sino también la transferencia mental que le permitió multiplicar su riqueza enormemente, incluso bajo circunstancias adversas. Esta transferencia generacional de mentalidad de abundancia continúa funcionando hoy para las familias que comprenden y aplican conscientemente los principios del Salmo 23. No es suficiente que tú experimentes prosperidad personal. Debes establecer sistemas, mentalidades y prácticas que aseguren que tus hijos y los hijos de tus hijos operen automáticamente según estos códigos divinos de abundancia. Como dijo el Mahatma Gandhi, tus creencias se convierten en tus pensamientos se convierten en tus palabras se convierten en tus acciones se convierten en tus hábitos se convierten en tus valores se convierten en tu destino. El Salmo 23 transforma tus creencias más fundamentales sobre la prosperidad. Permíteme revelarte ahora el método específico para establecer lo que llamo la herencia del pastor en tu linaje familiar. Cada mes, reúne a tu familia y declaren juntos el Salmo 23, pero no como recitación religiosa. Decláralo como decreto profético sobre el destino de abundancia de tu linaje. Visualicen específicamente las manifestaciones financieras que desean ver no solo en sus vidas, sino en las vidas de sus descendientes. Después de la declaración familiar, implementen lo que llamo el protocolo de la mesa aderezada. Preparen una comida especial donde cada miembro de la familia comparta una bendición financiera específica que han experimentado durante el mes pasado y declaren una expectativa específica de abundancia para el mes siguiente. Esta práctica programa la mente familiar para reconocer, recibir y multiplicar las bendiciones divinas de manera generacional. La novena verdad está codificada en la estructura poética del Salmo mismo. David escribió estas palabras en lo que los hebreos llamaban mashal, una forma de literatura que contiene múltiples niveles de significado simultáneamente. El nivel superficial proporciona consuelo espiritual, el nivel intermedio revela principios de vida práctica, pero el nivel más profundo contiene códigos específicos para manifestar realidades espirituales en el plano material a través de la transformación mental. Como dijo Ralph Waldo Emerson, el hombre se convierte en lo que piensa durante todo el día. El Salmo 23 proporciona el patrón perfecto para tus pensamientos diarios. Los antiguos cabalistas enseñaban que cada palabra del Salmo 23 corresponde a una frecuencia mental específica que, cuando se internaliza con intención correcta, activa leyes espirituales que reorganizan las circunstancias materiales para alinearse con las realidades espirituales declaradas. No es superstición, es ciencia mental que la psicología moderna apenas comienza a comprender. Cuando declaras, Jehová es mi pastor con fe absoluta, literalmente cambias la frecuencia vibratoria de tu campo mental para alinearse con la frecuencia de la abundancia divina. Cuando proclamas, nada me faltará, con convicción total,
Activas la ley espiritual de suficiencia que magnetiza hacia ti todos los recursos necesarios para cumplir tu propósito divino. Cada frase del Salmo 23 funciona como lo que los psicólogos cognitivos llaman reorientación mental, el proceso por el cual las posibilidades infinitas del campo mental se convierten en realidades específicas en el mundo físico. Cuando declaras estas verdades con fe auténtica, literalmente transformas las posibilidades infinitas de abundancia en manifestaciones específicas de prosperidad en tu vida. Pero para que esta ciencia mental funcione efectivamente, debes comprender lo que llamo la Trinidad de manifestación: pensamiento correcto, emoción elevada y acción correspondiente. No es suficiente recitar las palabras del Salmo 23. Debes pensarlas correctamente, sentirlas profundamente y actuar consistentemente según las realidades que declaran. Como dijo Charles Haanel, el pensamiento concentrado es una fuerza irresistible. El Salmo 23 proporciona el patrón perfecto para concentrar tus pensamientos en la dirección correcta. El pensamiento correcto significa visualizar específicamente las manifestaciones financieras que deseas ver mientras declaras cada versículo. La emoción elevada significa generar los sentimientos de gratitud, gozo y expectativa que experimentarías si ya hubieras recibido las bendiciones que estás declarando. La acción correspondiente significa dar pasos prácticos cada día que demuestren tu fe en las realidades que has declarado. Cuando estos tres elementos operan simultáneamente, creas lo que llamo el vórtice de manifestación, un campo de fuerza mental tan poderoso que literalmente atrae hacia ti las circunstancias, personas, oportunidades y recursos necesarios para materializar las realidades que has declarado mediante el Salmo 23. La décima y final verdad es la más transformadora de todas. El Salmo 23 no es solo una descripción de cómo Dios quiere bendecirnos, es una invitación a participar en su naturaleza divina de abundancia infinita a través de la renovación de nuestra mente. Cuando Pedro escribió que somos participantes de la naturaleza divina, estaba revelando que podemos operar con la misma mentalidad de abundancia, la misma creatividad generadora y el mismo poder multiplicador que caracteriza a Dios mismo. Como dijo Wayne Dyer, cambiarás tu vida cuando cambies algo que haces todos los días. El secreto del éxito se encuentra en tu rutina diaria. El Salmo 23 proporciona la rutina mental perfecta para transformar tu vida. Esto significa que cuando verdaderamente comprendes y aplicas el Salmo 23, no solo recibes bendiciones de Dios, comienzas a bendecir a otros con la misma abundancia. No solo experimentas provisión divina, te conviertes en canal de provisión divina para otros. No solo vives en prosperidad, generas prosperidad donde quiera que vas. David experimentó esta transformación. Comenzó como un simple pastor de ovejas, pero cuando aplicó completamente los principios mentales que más tarde escribiría en el Salmo 23, se convirtió en el rey más próspero de su generación, el líder más influyente de su época, y el escritor cuyas palabras han impactado más vidas que cualquier otro autor en la historia humana excepto Jesús. Salomón heredó no solo el reino material de David, sino también su mentalidad de abundancia, y se convirtió en el hombre más rico que jamás haya vivido. La reina de Sabá viajó desde los confines de la tierra solo para presenciar la abundancia que operaba en su reino. Las naciones venían a buscar su sabiduría financiera. Su prosperidad era tan extraordinaria que el rey Salomón excedió a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Esta misma transformación mental está disponible para ti hoy. El mismo Dios que prosperó a David y Salomón está dispuesto a operar como tu pastor divino. Los mismos principios que los elevaron de la oscuridad a la influencia mundial están codificados en el Salmo 23 esperando tu activación. La misma abundancia que fluía a través de sus vidas puede fluir a través de la tuya cuando comprendes y aplicas verdaderamente estas revelaciones perdidas. Como dijo Earl Nightingale, nos convertimos en lo que pensamos. Cuando piensas según el patrón del Salmo 23, te conviertes en la persona que puede recibir y administrar riqueza extraordinaria. Durante los próximos 90 días, te desafío a implementar lo que llamo el experimento del pastor. Cada mañana, durante la primera hora después de despertar, declara el Salmo 23 completo como decreto profético sobre tu día. Visualiza específicamente cómo cada versículo se manifestará en tu realidad financiera. Al mediodía, declara nuevamente solo el versículo «Nada me faltará», mientras identificas una oportunidad específica para sembrar en el reino.
Por la noche, antes de dormir, declara, mi copa está rebosando, mientras agregas por escrito las bendiciones que experimentaste durante el día. Y ahora, como prometí al inicio de este mensaje, revelaré la palabra oculta que ha enriquecido a familias enteras durante generaciones. Antes de compartir esta palabra poderosa, debo advertirte que su efecto en tu vida financiera dependerá completamente de la pureza de tu corazón y tu disposición para bendecir a otros. Los antiguos rabinos creían que esta palabra solo funcionaba para aquellos cuya motivación era glorificar a Dios, no para acumular riquezas egoístamente. Esta palabra está en el versículo final del Salmo 23, pero pronunciada en hebreo tiene un poder transformador mental que en español se pierde completamente. La palabra es toub, que David usó cuando escribió, ciertamente el bien me seguirá. Pero toub no significa simplemente bien, significa lo mejor de todo, abundancia completa, prosperidad desbordante, bendición multiplicada. Cada mañana, después de declarar el Salmo 23 completo, pronuncia 3 veces la palabra toub, con la intención específica de activar la mentalidad de abundancia hebraica en tu vida. Los antiguos rabinos enseñaban que esta palabra, pronunciada con fe genuina, literalmente programa el universo para traerte lo mejor de todo en cada área de tu existencia. Como dijo el gran psicólogo William James, el mayor descubrimiento de mi generación es que los seres humanos pueden alterar sus vidas alterando sus actitudes mentales. La palabra toub es una herramienta poderosa para alterar precisamente esas actitudes mentales. Pero aquí está el secreto final que transformará tu destino. La técnica exacta que David usaba cada mañana, que llamaba la llave del tesoro celestial. Antes de pronunciar toub, David colocaba su mano derecha sobre su corazón y declaraba, Jehová Jireh, mi proveedor, activa tu toub en mi vida hoy. Que toda limitación mental se disuelva, que toda oportunidad se multiplique, que toda bendición se manifieste según tu voluntad perfecta. Esta secuencia específica, Salmo 23 completo, seguido por la declaración de Jehová Jireh, culminando con 3 repeticiones de toub, es lo que los místicos hebreos llamaban el código completo de transformación mental. Cuando la practiques fielmente durante 90 días, experimentarás lo que David experimentó, la transformación completa de pastor de ovejas a rey próspero. Y existe una razón científica por la cual funciona. Cada elemento de esta secuencia opera en una frecuencia mental específica que cuando se combinan, crean lo que los psicólogos modernos llaman resonancia cognitiva. El Salmo 23 establece la intención mental. Jehová Jireh activa la conexión divina y toub materializa la abundancia en el plano físico. La combinación de 3 palabras que te prometí revelarte es Jehová Jireh toub. Cuando las pronuncies al amanecer, exactamente cuando los primeros rayos del sol tocan la tierra, activas el reordenamiento cognitivo que materializa bendiciones financieras en un promedio de 14 días. Esta no es superstición, es ciencia mental que funciona según leyes divinas inmutables. Como dijo el gran filósofo Platón, la realidad es creada por la mente. Podemos cambiar nuestra realidad cambiando nuestra mente. El ritual de las 3 palabras es precisamente una herramienta para cambiar tu mente y por lo tanto, tu realidad. El ritual secreto de 3 minutos que David practicaba antes de cada decisión financiera importante era este. Primer minuto. Declaraba Jehová es mi pastor, mientras visualizaba la decisión perfecta. Segundo minuto, proclamaba nada me faltará, mientras imaginaba los resultados ideales. Tercer minuto, concluía con toub, 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 mientras agradecía anticipadamente por la sabiduría divina que recibiría. La frecuencia de la mentalidad de abundancia infinita se activa cuando pronuncias las palabras del Salmo 23 en el orden exacto que David las escribió, pero con la intención específica de manifestar prosperidad material, no solo consuelo espiritual. Cada palabra debe ser declarada como decreto profético, no como súplica religiosa. La técnica para mover montañas financieras, usando solo 6 palabras del Salmo 23, es esta. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pronuncia estas 6 palabras exactas con fe absoluta, mientras enfrentas cualquier imposibilidad financiera, y observa cómo la montaña de limitación literalmente se mueve de tu camino. Y finalmente, la palabra hebrea específica que activa instantáneamente la multiplicación del cayado en tu vida financiera es la misma toub, pero debe pronunciarse con la intención específica
de multiplicar todo lo que tienes, por poco que sea, en abundancia sobrenatural. Cuando pronuncies top sobre tus recursos actuales, activas la ley divina que transformó el cayado de Moisés, multiplicó los panes y peces, y convirtió el agua en vino. Al final de los 90 días, tendrás evidencia innegable de que el Salmo 23 es verdaderamente el manual de mentalidad millonaria más poderoso jamás escrito. Habrás experimentado sincronías sobrenaturales, oportunidades inexplicables, provisión milagrosa y abundancia creciente, que confirmará para siempre la realidad de estos principios transformadores. Como dijo el gran compositor Ludwig van Beethoven, el hombre que conquista su mente conquista el mundo. Cuando conquistas tu mente a través del Salmo 23, conquistas tu mundo financiero. Pero recuerda siempre que el propósito final de tu prosperidad no es la acumulación personal, sino el impacto generacional. Como declaró Dios a Abraham, te bendeciré y serás bendición, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Tu abundancia debe fluir hacia otros, tu influencia debe elevar a otros, tu prosperidad debe crear oportunidades para otros. La interpretación perdida del Salmo 23 ha sido restaurada. Los códigos de mentalidad millonaria han sido revelados. El manual de prosperidad divina está ahora en tus manos. La única pregunta que permanece es esta: ¿qué harás con esta revelación transformadora? ¿Permitirás que permanezca como información interesante o la convertirás en la fuerza revolucionaria que transforma para siempre tu destino financiero y el destino de las generaciones que vendrán después de ti? Recuerda las palabras del gran rey David: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré para siempre. El bien y la misericordia que te siguen incluyen específicamente bendición material, abundancia financiera y prosperidad sostenible que glorifica a Dios y bendice al mundo a través de tu vida transformada. Como dijo el célebre autor Víctor Hugo, no hay nada más poderoso que una idea cuyo tiempo ha llegado. Y el tiempo ha llegado para que tú experimentes la plenitud de la mentalidad millonaria revelada en el Salmo 23.